Y ahora estamos grabando. Entonces, este va a ser el esquema de nuestro problema. Nosotros tenemos el centro de masa por aquí. Y lo que nos piden demostrar es que esto solo se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo partir el problema? O sea, esto dice que no, esto no se mueve así, ni tampoco hacia allá. Ya, eso no ocurre. Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea antes de comenzar. DCL de ambas masas, ya DCL, claro. Esa es una buena idea para partir en general. Ahora, cuando uno tiene sistemas de partículas, uno tiene una pregunta adicional, que va a ser el DCL de qué. Porque yo puedo hacer DCL de muchas cosas cuando tengo muchas partículas. Puedo hacer el DCL de cada masa por separado, ¿cierto? Va a haber algunas que me van a entregar más información, depende de lo que me estén preguntando. Y también yo puedo hacer el DCL del centro de masa. Entonces, ¿qué va a ser lo interesante? Entonces, en general, bueno, eso uno no tiene cómo saberlo al principio, así que en general conviene hacer un desarrollo de todo y ver cómo cada uno de estas cosas por separado nos pueden ir aportando información. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es un DCL, digamos, de todo el sistema. Ya, entonces vamos a incluir las fuerzas y las vamos a incluir en su lugar donde actúan. Ya, o sea, no vamos a hacer la reducción a un sólido rígido todavía. Entonces vamos a introducir las fuerzas. Que, bueno, naturalmente aquí va a haber una fuerza, ¿cierto? Que va a ser la del peso, ¿cierto? La interacción de la masa 1 con la Tierra, la M1G. Aquí va a haber, bueno, me imagino que esto ya no debe generar tanta duda. El tipo de fuerzas que hay en cada objeto de este sistema de partículas, que en este caso son dos, más la barra. Ya, entonces aquí tendríamos el peso de la masita 2. ¿Qué otras fuerzas tendríamos para nuestro sistema en general? ¿Hay alguna otra? La tensión. Claro, la tensión sería una fuerza para cada masita. Eh, pero primero queremos solamente sacar las fuerzas de todo el sistema. ¿Ya? Entonces después vamos a ir viendo las fuerzas que interactúan con cada masita, pero primero todas las fuerzas del sistema. Entonces, claro, alguien dice la normal de la masa 1. Entonces vamos a poner la normal de la masa número 1. Entonces apuntaría hacia arriba y tendríamos ahí la normal. Ya, y después en otro color, lo vamos a anotar con verde, vamos a poner las fuerzas internas, ya que estas se cancelan cuando tomamos el sistema. Entonces, aquí vamos a tener una fuerza de tensión. Cierto que si la barra es ideal y no se estira y todo funciona bien, va a tener el mismo módulo, pero sentido opuesto que esta tensión de aquí. Ya, pero estas fuerzas son internas cuando nosotros hablamos del sistema. Si nosotros consideramos solamente la masita 2, bueno, ahí va a haber una tensión, ¿cierto? Que va a jugar un rol. Y si nosotros consideramos solo la masita 1, bueno, también va a haber una tensión que va a jugar también un rol más o menos similar. Ok, pero nosotros si miramos el sistema como un todo, tenemos solamente las fuerzas azules. Y si se fijan hay una particularidad, y es que todas actúan en el eje Y. Ya no hay ninguna que actúa en el eje X. Entonces eso ya nos va a decir cosas sobre el movimiento en el eje X, que es justamente lo que queremos demostrar. Entonces nosotros con eso podemos ver que hay cosas que podemos decir de la dinámica dada la suma de fuerzas. Nosotros queremos demostrar que no hay movimiento en el eje X. ¿Ya? Entonces, eh, las tensiones son fuerzas internas para el sistema, son externas cuando yo considero, eso, porque alguien preguntó en el chat, si las tensiones eran fuerzas externas, son fuerzas, depende de que yo esté mirando. Si estoy mirando la masita número 1 solamente, aislada, bueno, ahí la tensión va a ser una fuerza externa, porque yo estoy considerando solamente la masita 1, entonces todo lo que venga de fuera, que en este caso sería la interacción de la barra con la masita, sería una fuerza externa. Ahora, si yo miro todo este sistema así, las fuerzas de tensión son fuerzas internas de la barra, que están consideradas en el sistema que estoy mirando, por lo tanto no se consideran cuando hago un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer una suma de fuerzas para el sistema. Eh, Sí. ¿Sí? ¿Una duda? Sí, yo sí.
LOL, ya. Sí, está grabado. Ya hay. Buena ronda. Ya, entonces, ya, vamos a hacer la suma de fuerzas. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Solamente fuerza en el eje Y. Entonces aquí vamos a incluir todas las fuerzas, ¿cierto? La normal, menos, ¿cierto? Que están en el sentido opuesto. Los dos pesos que los podemos escribir de la siguiente manera, como M1 más M2 por G. ¿Ya? Y tenemos 0 en el eje Y. Y esto va a ser igual, como estamos considerando el sistema como un todo, a la masa de todo el conjunto, que sería M1 más M2, por la aceleración de lo que nosotros vamos a llamar el centro de masa. Y eso lo escribiríamos entonces de esta manera, como el X del centro de masa, o sea, la aceleración del centro de masa en X tongo, más la aceleración vertical del centro de masa en Y tongo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Esto es simplemente la segunda ley de Newton. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió? ¿Queda claro de dónde viene todo esto? Estas son las sumas de fuerzas externas cuando consideramos el sistema, la masa del sistema y la aceleración del sistema, de todo el sistema. M1 más M2. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Queda claro esto hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Algo que decir? Sí. Todo bien, ya. Entonces, ya, esto nos va a decir, vamos a retomar esta ecuación un rato más, pero nosotros, por otra parte, podríamos tomar, por ejemplo, solamente la ecuación en X tongo. Entonces vamos a sacar solo la ecuación en X tongo. Y esto nos va a decir entonces que la masa del sistema por la aceleración del centro de masa horizontalmente es igual a 0. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una ecuación que así sola no nos va a servir mucho. Entonces nosotros queremos conocer un poco más sobre esta coordenada. Entonces podríamos hacer cinemática. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es cinemática y vamos a tratar de relacionar esto con nuestra coordenada que nos dan aquí, que de alguna forma la vamos a tener que usar en algún momento, que es θ. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a escribir la posición del centro de masa. ¿Ya? Que siempre va a ser útil para nuestra descripción. Entonces la posición del centro de masa, bueno, es la posición X del centro de masa y la posición Y del centro de masa. ¿Ya? Pero nosotros dijimos que queríamos ver qué relación tiene con la coordenada θ. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que el centro de masa está aquí, ¿cierto? Y nosotros podríamos bien decir que esto es también, como por definición lo hacemos. Entonces, a ver, esto lo voy a anotar de esta manera. Porque como cada cosa es más o menos larga, entonces vamos a separarlo, vamos a hacerlo por separado. Entonces, primero, la coordenada X del centro de masa. Ya, alguien pregunta si las masitas M1 y M2 son iguales. No, la respuesta es que no, son distintas. De hecho, por eso tienen un subíndice distinto. Ya, entonces, o sea, en general son distintas. Podrían ser iguales, pero vamos a considerar el caso en que tienen valores arbitrarios. Entonces, el centro de masa en general uno lo calcula como la masita 1 por la posición de la masita 1, ¿cierto? Más la masita 2 por la posición de la masita 2 dividido en la masa total, ¿cierto? Que sería M1 más M2. Ya, eso hasta ahora es pura definición. Entonces ahora vamos a empezar a incluir los valores. Y yo me voy a definir entonces aquí, lo voy a correr un poco para hacer el cálculo un poco menos desagradable. Entonces voy a decir que M en mayúscula va a ser M1 más M2. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a tener aquí es 1 partido en M. Y voy a escribir aquí entonces M1 por la coordenada X1. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular X1. Entonces X1 es la masita de acá. Y yo tengo que calcular básicamente esta parte, ¿cierto? Eso sería X1. Entonces lo voy a hacer en otro color para que se note un poco más. Aquí
esto sería x1, ¿ya? Y yo tengo que este lado aquí vale L1, y aquí tengo un triángulo rectángulo, entonces ese x1 va a ser L1 por seno de teta, ¿ya? No sé si tienen alguna duda me dicen. Entonces M1, aquí estoy anotando x1, es L1 por seno de teta. Y con un signo negativo, ¿cierto? Porque está a la izquierda del eje X. Y ahora voy a anotar esta parte de acá. Entonces más M2. Y ahora voy a anotar X2, ¿cierto? Lo mismo que hicimos con la parte de arriba. Tenemos este lado que vale L2, ¿cierto? Y nosotros queremos calcular esto de aquí, que sería X2. Entonces, ese X2 sería L2 por, ¿cierto? Aquí tenemos el ángulo teta. Sería L2 por seno de teta. No sé si eso genera alguna duda. L2 seno de teta. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Por qué el L1 seno de teta es negativo? Es negativo porque nosotros lo estamos, cuando hacemos el dibujito, estamos considerando solamente la distancia, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de posiciones, esto es un vector, ¿cierto? Estamos hablando de posición, entonces nosotros tenemos que considerar el hecho de que estamos a la izquierda del origen, ¿ya? Y que es positivo hacia la derecha, como dice el enunciado. ¿Ya? No sé si Ah, se ya, entiende. ya cacho. Sí, sí, me había cachado donde he puesto el... Ya, súper. Entonces, vamos a reescribir esto un poco mejor, a ver si se puede. Claro, pues nosotros podríamos factorizar por seno de teta, ¿cierto? Entonces vamos a calcular XM de una manera un poquito más, dejarlo algo donde podamos sacar información, digamos. Ya, entonces tenemos 1 partido en M. Vamos a factorizar por seno de teta. Y aquí nos va a quedar M2, ¿cierto? Por L2 menos M1 por L1. Ya, no sé, ¿hay alguien perdido hasta acá? Y permítanme dejar el seno a la derecha. ¿Tienen alguna duda? Pueden decirlo. Entonces voy a ver el chat. ¿Podría subir un poco, porfa? Subir la... ¿Esto? Esto. Dame un segundito, ¿no? Y ahí sí. Eh, para el que me había pedido que subiera. Tú me avisas ¿Y para yo? que... Sí, sí, dime. No entiendo por qué no podéis decir al tiro que la aceleración en Ujú. X es cero por como X tongo, por esa ecuación ahí. Por estar acá, ¿cierto? Claro, yo me Sí, tentaría decir que esto es suficiente. Claro, pero esto me dice, yo puedo, bueno, de aquí deducir entonces eh, que como la masa no van a ser cero en general, entonces que XCM es cero. Pero esto me dice cosas sobre la velocidad y me dice que la velocidad o X punto del centro de masa es una constante. Ya, pero yo quiero algo más fuerte. Y es que esta constante es cero. ¿Ya? Y eso yo no lo puedo deducir solamente de aquí. Necesito un poco más de información. ya, ya, buena, gracias. Entonces, estamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar esta cinemática para llegar a lo de arriba y ver qué nos puede decir esto, más esta información, y ver si podemos concluir lo que realmente queremos. Ya, entonces, lo que voy a hacer es derivar. Entonces, primero, la primera derivada con respecto al tiempo de la posición del centro de masa, que sería la velocidad en X del centro de masa. Aquí, bueno, la constante no dependen del tiempo. Entonces, esto tal cual, pero teta sí va a depender del tiempo. Recuerden, teta es una función del tiempo. Ya, entonces, aquí tengo que derivar. Con respecto al tiempo, tengo que cerrarle la cadena. Esto usted ya lo conoce más o menos. Entonces, la derivada seno es coseno. Y me va a soltar un teta punto, ¿cierto? Coseno de teta. ¿Ya? ¿Y por qué no? Yo podría de nuevo calcular la segunda derivada, que es lo que tengo una ecuación, y decir que esto es, claro, la constante que se mantiene, M2, L2, menos M1, L1. Y aquí, ojo, porque esto puede ser como
aquí se pueden cometer errores al derivar esto. Tengo que hacer regla del producto porque tengo dos funciones, ¿cierto? Ya, entonces, ojo con eso. Ya, voy a leer el chat. Creo que alguien había preguntado algo. Entonces, ¿cómo sabemos que L1 y L2 son constantes en el tiempo? Bueno, porque son los datos del problema. Digamos, de alguna forma, el enunciado nos dice que tenemos una barra ideal que no se estira. Entonces, el hecho de que sea una barra, digamos, y que no se estire, hace que la longitud total sea constante y por lo tanto la longitud L1 y L2 también sea constante. Ya no sé si eso responde más o menos tu duda. Eh, entonces vamos a derivar esto con mucho cuidado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la derivada del primero, que sería teta 2 puntos por el segundo sin derivar, coseno de teta. Y ahora más, ¿cierto? El primero sin derivar, que sería teta punto, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos seno, así que aquí va un menos, va un seno de teta, y por regla de la cadena va a soltarme otro teta punto, entonces esto es teta punto cuadrado. ¿Ya? No sé si se entendió. ¿O genera alguna duda? ¿Hasta aquí está claro? Ya, entonces, ahora vamos a usar la ecuación de aquí, de acá. Ya nos dicen que de la ecuación de movimiento, la segunda ley de Newton, tenemos que la segunda derivada del centro de masa es igual a cero. Ya, entonces nosotros tenemos que esto es igual a cero, ¿no? Aquí podría poner más rato un comentario cuando suba esto, entonces aquí lo voy a poner que esto es por la segunda ley de Newton, pero lo voy a hacer después para no perder tiempo ahora. Ya, entonces, tenemos un producto de cosas que es igual a cero, ¿cierto? Tenemos ¿Ya yo? esto por esto y por esto igual a cero, y nosotros sabemos que uno de los tres tiene que ser cero. Dime, ¿al que me había preguntado? ¿Por qué? Que me perdí la explicación de por qué al derivar el coseno dio eso. Ya, Como que el eso es resto porque... lo tomaste de constante. ¿Cómo? Tomaste a la izquierda como constante y por qué derivaste como de Eh, esa manera. Esto es constante, digamos, porque son los datos del problema, nos No, dicen que sí, no no, cambian, sí, ¿sí? entendí por qué son constantes, pero no caché cómo hiciste ¿Cómo, lo del cómo coseno. derivé, cómo esto pasó a esto, ¿no? Así es. Ya, entonces uno tiene teta, ¿cierto? En una función del tiempo. Entonces uno tiene teta es igual a una función del tiempo y por lo tanto, ¿cierto? La derivada de teta también va a ser una función del tiempo, ¿cierto? Va a ser teta punto de t. Ya, entonces yo tengo un producto de funciones, ¿cierto? Es como, por ejemplo, no sé si te acuerdas de cálculo diferencial, por ejemplo, cuando uno tenía algo de este estilo, f de x por g de x. Entonces yo para derivar un producto tenía que hacer la derivada del primero, ¿cierto? F' por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Te acuerdas de esa regla? Entonces Sí, aquí ahora sí. tomamos esto, cada uno como Gracias. función y la derivamos con esta regla, digamos. Ahora donde x es el tiempo y bueno, las funciones son teta punto y coseno de teta. Entonces, súper. Entonces, ya, lo que yo decía es que tenemos un producto de tres cosas igualadas a cero. Entonces, esto es como dentro al cálculo. Creo que si yo tengo, por ejemplo, A por B por C igual a cero, al menos uno de ellos tiene que ser cero. Entonces, queremos buscar cuál es el culpable, digamos, cuál es el que iguala a cero. Ya, entonces, el primero no puede ser cero, ¿cierto? Porque es la masa y esto es imposible que sea cero a menos que la masa sea infinita. O sea, en general no va a ser cero. Ya, esto de acá podría ser cero, ¿cierto? Pero nosotros nos preguntamos bajo qué condiciones esto es cero. Y lo último, nosotros nos preguntamos si esto podría ser cero y qué implicancias tendría que esto sea cero. Entonces, ¿es esto cero o es esto cero? Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea de cómo decidir cuál es cero. ¿Alguien se atrevería a decir alguna idea? ¿No? Ya, entonces, lo que vamos a decir, eh, estas cosas de aquí son constantes, ¿cierto? Y estas cosas son lo que
determinan nuestra dinámica, son las funciones del tiempo, digamos, que es lo que nosotros finalmente queremos encontrar o saber mucha información acerca de esto, porque es lo que determina lo que pasa en el futuro, que es lo que queremos conocer en general. Entonces, nosotros no vamos a poder poner restricciones al menos que tengamos una muy buena razón sobre las condiciones dinámicas, o sea, sobre las funciones del tiempo. Uno no puede poner condiciones a menos que tengamos alguna ley de conservación o algo así. Entonces, en general, lo que nosotros podemos restringir son el valor que tienen nuestras constantes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decir acá es que lo que tiene que pasar es que M2 por L2 menos M1 por L1 sea igual a 0. Si nosotros hiciéramos que esto sea igual a 0, nos estamos restringiendo a una dinámica muy en particular, en donde incluso podríamos hasta matar la dinámica. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre la restricción la vamos a aplicar sobre lo que son nuestras constantes. Entonces, esto nos dice que M2 por L2 va a ser igual a M1 por L1. Ya, y con esto nosotros ya podemos... esta ecuación la voy a guardar para después. Muy horrible esto. Entonces la vamos a dejar en un recuadro para después. Pero además esta ecuación así, en esta forma, nos va a permitir decir cosas sobre la posición, fíjense. Y sobre la velocidad. Gallo, Ujú. antes de que sigáis, ¿podríais volver a dar el argumento de por qué lo que tiene que ver con el ángulo no puede ser cero, por favor? Ya, en general porque nosotros no tenemos una condición algebraica, digamos, que tenemos un triple producto de cosas, ¿cierto? Igual a 0, y no tenemos más información, entonces nosotros en ese caso no podemos restringir las cosas que dependen del tiempo. Nosotros podríamos hacer esta distinción, que A es una constante, ¿cierto? B es una constante y C es una función del tiempo, ¿ya? Porque está compuesto de funciones del tiempo. Por lo tanto, las restricciones de este tipo, nosotros siempre las vamos a aplicar sobre las constantes, porque imponer condiciones sobre las funciones del tiempo nos va a restringir mucho la dinámica, incluso podría matarnos la dinámica. ¿Ya? Entonces, a menos que tengamos un argumento muy muy fuerte para decir que esto es 0, nosotros en general no vamos a decir que es 0. ¿Ya? Porque queremos estudiar casos Ya, más bacán. generales. ¿Ya? Vale, gracias. Entonces, ya tenemos esta ecuación de aquí. Entonces, esta va a ser muy importante para decir lo que el argumento para demostrarlo primero, que es probar que el centro de masa sea solo verticalmente. Y eso es decir que la velocidad es 0. Y bueno, si nosotros tenemos esta ecuación como verdadera, se cumple, ¿cierto? Que esto es 0, por lo tanto, la velocidad es 0. Entonces, no sé si se entiende el argumento, lo voy a escribir un poquito más abajo. Entonces, de aquí nosotros deducimos que x, no, perdón, la primera derivada del centro de masa es igual a 0. La vamos a escribir la vamos a copiar de arriba para que quede más explícito todavía. ¿Ya? Entonces, tenemos esto de acá y nosotros sabemos que esto de aquí es 0, por lo tanto, todo esto es 0. ¿Ya? Y ahí concluimos nuestra demostración. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿O queda alguna duda? Disculpa, Ujú. nosotros podemos asumir esas cosas siempre. ¿Cómo? Es que No como se que te escucha muy bien. estamos asumiendo cosas como para que nos dé el resultado que queremos. Claro. ¿Qué pasa si no tuviéramos que demostrar que es cero? ¿Cómo? No te escuché el último. ¿Qué pasa si no tuviéramos que demostrar que esto es cero? Que solamente sea una parte de otro problema. No entiendo muy bien la pregunta, pero, o sea, claro, nosotros estamos como de alguna forma imponiendo que esto sea 0 y eso nos da el resultado, pero es por lo que queremos demostrar, de alguna forma, pero nosotros podríamos haber partido solamente por aquí, ¿cierto? Y llegar a la misma conclusión. Nosotros podríamos haber dicho, bueno, vamos a escribir la cinemática, vamos a calcular su primera derivada, vamos a calcular su segunda derivada. Usamos el hecho de que la segunda ley de Newton nos dice esto de acá, por lo tanto tenemos esta ecuación de aquí,
Y entonces nosotros decimos que, bueno, esto es 0. Ya, pero es más bien un resultado que no tiene que ver con lo que queremos demostrar, sino con los hechos del problema. ¿Ya? Y esto suele pasar en general cuando uno hace una demostración, ¿cierto? Eso pasa mucho en intro al cálculo, que uno de repente dice, pero claro, ¿cómo voy a usar lo que quiero demostrar? Pero muchas veces no es así, uno lo malinterpreta simplemente, pero en general el razonamiento es sumamente lógico y no tiene que ver con lo que queremos demostrar, sino que tiene más bien que ver con la cinemática, hasta aquí, y con la dinámica que viene impuesta desde arriba acá. ¿Sí? Ya, bueno, gracias. Ya, entonces, ya, decimos que la velocidad es 0, que la velocidad del centro de masa es 0. Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto hasta ahora. La primera parte del problema, primer ítem. Ya dimos un pasito en nuestro gigante problema. Y no sé si tienen alguna duda. ¿Se entendió esto? ¿O quedó alguna duda? Ya, bueno. Entonces, si no hay dudas, pasamos a la segunda parte, que nos dice que calculemos L1 y L2. Ya, esto es una parte más geométrica. Y nos piden demostrar que las coordenadas de la masita 2, ¿cierto? X2 y X1 siguen la ecuación de una elipse. ¿Ya? Entonces esto es pura geometría y vamos a usar cosas de física para demostrar un resultado geométrico. ¿Ya? Entonces, lo primero es calcular L1 y L2. Entonces, ¿cómo vamos a calcular L1 y L2? Entonces nos vamos aquí. Esto lo voy a separar después, pero por ahora lo estoy haciendo en este mismo template. Ah, ya. Sí. ¿Cómo los muteo? No me acuerdo cómo se hacía esto. Tengo que ir a participantes. ¿A quién tengo que mutear? Ahí estamos, ¿no? Sí. Creo que sí. Ya, bueno. Ya, entonces. Ya, súper. Entonces, ahora vamos a los resultados geométricos. Entonces, nosotros tenemos ecuaciones para L1 y L2. Entonces, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que L1, eh, L1 más L2, ¿cierto? Es igual a L, ¿cierto? Ahí tenemos una ecuación. Tenemos una ecuación, ¿cierto? Para los L. Y además nosotros podemos saber, con la última ecuación que obtuvimos, que ahora vamos a volver a ella. Entonces vamos a volver a la ecuación de aquí. Nos dice esto de acá. Ya, esta ecuación la voy a llevar para allá, no es tan difícil de memorizar. Entonces yo tengo además que M1 por L1 es igual a M2 por L2. Ya, entonces yo de aquí puedo despejar, ¿cierto? L1. Lo voy a hacer mejor, lo voy a dejar esto acá para que quede más ordenado. Y voy a hacer abajo. Entonces yo voy a usar solamente primero esta ecuación. ¿Ya? Entonces voy a decir que L1 es igual a M2 partido en M1 por L2. ¿Ya? Y además yo puedo decir que L2, usando la misma ecuación, va a ser M1 partido en M2 por L1. Ya es dejar uno en función del otro, básicamente, usando solamente esta ecuación. ¿Ya? Y ahora vamos a reemplazar estos dos resultados, cada uno por separado, aquí. Entonces, nosotros vamos a decir que voy a reemplazar primero L1. ¿Ya? Este L1 en función de L2. ¿Ya? Entonces me va a quedar M2 partido en M1, que eso es L1 más L2, es igual a L. ¿Ya? Entonces, factorizo por L2, y aquí me va a quedar 1 más una fracción de masa, ¿cierto? Que va a ser M2 partido en M1. Y esto va a ser igual, por supuesto, a L. ¿Ya? Entonces voy a ver si puedo dejarlo todo en una línea.
y luego quizá un poco más chico. Y aquí voy a anotar el resultado. Entonces L2 va a ser igual a L y todo ese paréntesis, digamos, a la menos 1. Entonces más M2 partido en M1, ¿cierto? Todo esto a la menos 1. ¿Ya? Y un razonamiento similar, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos ahora L2 aquí, vamos a obtener lo siguiente. Entonces voy a tener L1 más M1 partido en M2. Si tienen alguna duda por aquí, me lo dicen. Entonces aquí voy a factorizar por L1. Y aquí voy a tener 1 más otra fracción de masa que es la inversa de la de arriba. Fíjense, esto es todo muy simétrico. Entonces M2 igual a L. ¿Ya? Y esto va a dar, entonces, L1 es igual a L por una cosa muy parecida y muy simétrica a esta de acá. 1 más M1 partido en M2 a la menos 1. Entonces aquí tenemos dos resultados que van a ser nuestras respuestas finales para esta parte. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Se entendió el procedimiento? Mientras lo encierro. Entonces aquí tenemos unas ecuaciones para L1 y L2 en función de otras cosas. Claro, este sería el resultado de la primera parte, ¿cierto? Porque es un ítem, ¿cierto? Pero nos piden varias cosas. Primero, calcular L1 y L2 y luego demostrar que se cumple esto de aquí, ya que esto va a ser un poco más complicado. Entonces aquí vamos a tener que volver al dibujo y yo creo que voy a hacer un nuevo recorte y lo voy a llevar. Entonces vamos a hacer, aquí voy a reutilizar este de acá. Entonces, vamos a ver el dibujo. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular, ¿cierto? El problema nos dice para las posiciones X2 y X1, que son, o sea, perdón, X2 y Y2, que son para la masita M2. Entonces, nosotros vamos a concentrar en esta masita de acá. Entonces, vamos a hacer en rojo me tinca. Entonces, nosotros queremos calcular cuánto es esta posición, ¿cierto? Que sería X2. ¿Cierto? Esta sería X2. ¿Y cuánto vale I2? ¿Ya? I2 sería todo esto de acá. Ahí quedó terrible, pero vamos a tratar de hacer la línea recta ahora. Entonces sería esto de acá, sería I2. ¿Ya? ¿Eso se entiende? Esto de aquí vendría siendo I2. Y ya, esto no se entiende quizá muy bien, pero esto de acá va a ser X2. Que sería la posición en X de la masita 2. ¿Sí? Y 1. Y 1 sería sería 0 y sería la posición de la masita 1. No sé, ¿aparece I1? No, no aparece ningún I1. Aparecen solamente X2, I2, y L2 y L. Claro. Ah, ya. Si la pregunta es claro, por las coordenadas nosotros tendríamos, bueno, esto de aquí sería eh, X1, ¿cierto? Menos X1. Bueno, depende cómo uno se defina los signos. Y I1 sería 0, ¿cierto? Porque está siempre al nivel del origen en el eje Y. Ya, entonces queremos calcular el X2 y el I2. Entonces para eso vamos a usar algunos triángulos eh, para calcular X2 vamos a usar un triángulo chiquitito que va a ser este de acá, este de aquí. Entonces ese triángulo lo voy a llevar acá y me dice lo siguiente. Me dice que aquí yo tengo L2, ¿cierto? La hipotenusa, tengo un ángulo θ acá y que aquí tengo el X2. Ya entonces de aquí se desprende entonces que X2 es L2 por el seno de θ. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Y vamos a hacer entonces en otro color algo un poquito más. Esto ya puede que a uno se demore más en ocurrir, que me demore más en que se me ocurra, pero después de un rato yo puedo tomar este triángulo, que va a ser
triángulo gigante que tiene, y lo voy a llevar acá también, entonces tengo un triángulo gigante. ¿Y qué característica va a tener este triángulo? Bueno, que la hipotenusa, cuesta harto dibujar rayas rectas. Bueno, la hipotenusa vale L, ¿cierto? Que es la suma de L1 más L2. Lo de abajo no sé cuánto vale y tampoco me interesa mucho. Pero este lado aquí vale I2, ya que es lo que yo quiero calcular. Y además yo sé que este ángulo también vale teta porque estos son opuestos. No me acuerdo cómo se llaman estos ángulos, pero yo sé que este vale teta. Entonces de aquí yo puedo desprender entonces que I2, ¿cierto? Considerando que el origen está acá arriba, ¿cierto? Esta va a ser una distancia positiva en el eje Y, va a ser menos L coseno de teta. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí, o si se entendió. Esto es pura geometría, hasta ahora, pura geometría. Y no sé si alguien ya puede ver, digamos, en su mente que ya estamos muy cerca de obtener lo que queremos demostrar, o puede que no. No sé si alguien tiene alguna idea, alguien que puede que ya lo haya visto, de alguna idea de cómo seguir usando lo que acabamos de encontrar. O sea, pasar, dejar los senos y los cosenos a un lado y después elevar al cuadrado. Ya, muy buena respuesta. Entonces lo que dice el compañero es aislar, digamos, de aquí el seno y de aquí el coseno. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, primero vamos a, entonces de aquí deducir, ¿cierto? Que, eh, uy, ya. Entonces vamos a deducir que el seno de teta es igual a x2 partido en L2. ¿Ya? Y de la de abajo vamos a hacer algo muy similar. Entonces de aquí nosotros vamos a deducir que el coseno de teta es menos I2 partido en L. Y no sé si ahora, quizás para algunos que no se dieron cuenta antes, ahora puede ser mucho más claro. Y entonces nosotros ahora podemos utilizar una vieja identidad, ¿cierto? Ya está casi listo, que nos dice que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo, del mismo ángulo, ¿cierto? Tiene que ser igual a 1. Entonces, nosotros sabemos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces yo lo voy a aplicar para este seno y para este coseno, ¿cierto? Que tienen el mismo ángulo como argumento. Entonces aplica esta identidad de acá. Y yo voy a decir entonces que seno cuadrado, es decir, x2 al cuadrado, o bien x2 partido en L2, esto al cuadrado, más esto de aquí al cuadrado, ¿cierto? El signo menos con el cuadrado se va a ir. Me va a quedar y2 al cuadrado partido en L cuadrado. Lo voy a dejar mejor así porque así es como está en el enunciado. Es igual a 1, ¿cierto? Y aquí con eso concluimos. Y terminamos nuestro punto 2. Puramente geométrico. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Ya, súper. Entonces, sí, este problema es como bastante lindo, bastante matraquero también. Ya, entonces, igual es súper interesante porque nosotros estamos viendo que desde un sistema de referencia que se mueve, esto sigue una elipse. Eso igual puede ser más o menos largo de interpretar, pero no deja de ser interesante, ¿cierto? Que llevemos una cónica dentro de todo este caos. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente ítem, que es el tercero. Ya vamos pasando la mitad de nuestro problema y llevamos, ¿cuánto? Como casi una hora. Entonces nos piden encontrar la expresión para la normal que siente la masa M1. Ya, después de este punto vamos a hacer un pequeño descanso para rematar con la última parte que es más o menos intensa. Ya, entonces vamos primero a encontrar una expresión para la normal que siente la masa M1. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? No sé si alguien tiene alguna idea para calcular la normal. Volvamos a nuestra primera página. Nosotros teníamos un DCL, ¿cierto? Que eran para el sistema total, digamos, que eran las flechas azules. Entonces tenemos esta segunda ley de Newton y la vamos a usar ahora. Voy a leer el chat ahora. Entonces, vamos a utilizar esto. ¿Y cómo podemos utilizar esto para calcular la normal, cierto? Nosotros tenemos una normal aquí. ¿Ya? Entonces,
¿cómo vamos a utilizar esto para calcular nuestra normal? Entonces, nosotros aquí habíamos hecho la ecuación de Newton en el eje X, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el eje Y, ¿ya? Y lo vamos a hacer en la página aquí, le voy a cambiar el nombre. Entonces vamos a usar nuestra ecuación de Newton, ¿cierto? Pero en el eje Y, ¿ya? Entonces, las fuerzas eran la normal menos la suma de las masas, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver si es que lo notaron. Si no, volvemos brevemente. Y esto era igual a la suma de las masas, ¿cierto? Que nosotros ya podemos llamar, digamos, m mayúscula por g, igual a m mayúscula por la segunda derivada de el centro de masa. ¿Ya? Esto es simplemente aplicar la segunda ley de Newton, pero ahora para nuestra coordenada y, o para nuestro eje y más bien. Ya, alguien dice, me tiene... Ah, que esté en modo avión. Sí, es que ya, eso... Buena observación. Resulta que se me puso en modo avión aunque esté conectado y está perpetuamente en modo avión. Es interesante. Ya, después de esa observación, entonces, esto es recapitulando la segunda ley de Newton en el eje Y, ¿ya? O sea, no es más que eso, no hay información adicional. Ahora sí vamos con la información adicional. Entonces, tal como nosotros habíamos calculado la cinemática para X, ¿cierto? Aquí hicimos la cinemática para X, ¿cierto? Y nos despreocupamos de Y porque nos están pidiendo cosas para X. Vamos a hacer esto mismo, pero para Y. ¿Ya? Entonces, volvamos acá y vamos a hacer la cinemática para Y. Entonces, primero la posición. Entonces yo creo que quizás va a ser bueno traer de nuevo el dibujo. Quizás lo sacamos después, pero nos va a servir por un momento. Hay muchas cosas en el chat. Ya, interesante. Entonces, vamos a calcular la posición del centro de masa utilizando nuestros datos del problema. Entonces, ya, ¿cuál va a ser nuestra posición del centro de masa en general? ¿Cierto? Aquí va la formulita, ¿cierto? Que es M1 por I1 más M2 por I2 partido en M1 o más M2, que es lo mismo que M mayúscula. O sea, esto sería 1 partido en M. Y aquí vamos a anotar los I1, ¿cierto? ¿Cuánto vale I1? ¿Cierto? Lo habíamos dicho anteriormente, vale 0. Entonces, M1 por 0 más M2. ¿Cuánto vale I2? Bueno, era lo que habíamos calculado antes, ¿cierto? Todo este triángulo gigante, o sea, L por seno de teta. ¿Ya? Porque este ángulo aquí era teta, etc. No sé si se entendió eso. Igual lo podría repetir si es que alguien tiene alguna duda. Entonces, si alguien tiene alguna duda, simplemente me para y me pregunta. Entonces, aquí tenemos 1 partido en M por M2, ¿cierto? L seno de teta. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo de antes, ¿cierto? La primera derivada de la posición. ¿Ya yo? Sí, sí, dime. Disculpa, no debería haber un menos y no era con coseno. Toda la razón, muy buena observación. Tienes toda la razón. Y esto lo hice como por inercia, pero claro, nosotros queremos este lado de aquí y este es adyacente a este ángulo, entonces es coseno. Buena observación. Claro, si no, no me voy a dar nunca después la ecuación. Gracias. Entonces esto va a ser menos M2 L por coseno de teta. Y aquí entonces tenemos menos, podemos ponerlo M2 así. Vamos a bajar las constantes y tenemos que derivar coseno de teta. Entonces tenemos teta punto, que es la regla de la cadena, por la derivada del coseno, que es menos seno. Aquí vamos a tener un seno de teta y se va a cancelar con este menos de acá, tenemos un más. Ya, entonces ahora vamos a calcular la segunda derivada del centro de masa en la posición Y. Y tal como antes, tenemos que tener mucho ojo con la derivada de esto de acá. Ya, entonces
voy a tener dos términos porque es una regla del producto, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero lo voy a dejar sin derivar, ¿cierto? Entonces, teta punto por la derivada del segundo, que es coseno de teta, ¿cierto? Y la regla de la cadena tira otro teta punto, entonces teta punto cuadrado. ¿Ya? Y nosotros queríamos entonces calcular la normal. ¿Ya? Entonces nosotros ya podemos dejar la normal en función de teta, teta punto, ¿cierto? Si reemplazamos nuestra cinemática aquí. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la normal, si yo paso esto para allá sumando, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces la normal va a ser igual a mg más m por y dos puntos del centro de masa, es decir, mg más la masa por todo esto de aquí, ¿cierto? Entonces esta masa, fíjense, se cancela con esa y me va a quedar entonces simplemente m2L y todo ese paréntesis de acá. Teta dos puntos, seno de teta, más teta punto cuadrado, coseno de teta. Y entonces ahí tendríamos nuestra normal, lo voy a escribir aquí como resultado final. Entonces la normal va a ser mg más m2L y todo este corcho de acá, seno de teta, más teta punto cuadrado, coseno de teta. Ese sería nuestro resultado. Entonces, si tienen dudas hasta aquí, este es el momento de hacerlo. ¿Se entendió? Más o menos el desarrollo. Ya, súper. Entonces, ahora vamos a hacer un descanso, 5 minutos, o son las... A ver, ¿a qué hora termina esto? A las 4, ¿no? Termina a las 4. Entonces, ya podríamos hacer un descanso de 5 minutos. Y volvemos entonces a las 3:35. Si alguien tiene alguna duda del curso o de alguna otra cosa, me puede preguntar en este momento. ¿Ya? A las 15:35 retomamos el problema. Entonces voy a pausar esto. Ahí estamos, volvimos a grabar. Entonces vamos a vamos a recapitular de nuevo. Y lo que yo decía es, bueno, el problema nos pide escribir una ecuación de movimiento para teta. Sin embargo, si nosotros vemos lo que hicimos en el pasado, ya utilizamos las dos ecuaciones que nos entrega la segunda ley de Newton, ¿cierto? Porque utilizamos la ecuación para X, ¿cierto? Diciendo que no había movimiento en X para el centro de masa, y usamos la ecuación de movimiento para Y, diciendo que la normal vale exactamente esto. Entonces, ¿cómo obtenemos una ecuación de movimiento para teta si ya usamos esas dos ecuaciones, digamos, que nos otorga la segunda ley de Newton? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo proceder en esta parte donde aparentemente nos quedamos sin información? Momentum. Y alguien dice primero polares. Y polares es una forma de reescribir lo que ya tenemos, digamos, en otro sistema de coordenadas. O sea, no nos va a entregar información adicional. Y alguien dice momentum. Momentum, bueno, claro, uno podría... el momentum en general siempre nos va a entregar un poco de información, ¿cierto? Como... si algo se conserva o no, por ejemplo, y nosotros utilizamos, de hecho, la primera ley de Newton, o sea, la segunda ley de Newton no es más que una ecuación para el momentum lineal. Ya nos dice que bajo ciertas circunstancias se conserva o no el momentum lineal, ¿cierto? La suma de fuerza igual a la derivada del momentum lineal con respecto al tiempo. Pero entonces, momentum es una palabra súper general y efectivamente nos va a servir para encontrar información diciendo lo mismo que la segunda ley de Newton, pero para el momentum angular. ¿Y cómo decimos eso? Usando la ecuación de los torques. ¿Ya? Entonces vamos a tener que utilizar torque para adquirir nueva información del problema. ¿Ya? Entonces vamos a escribir nuestra ecuación de torque y podríamos llevar este dibujito entonces para abajo para hacer el torque. Lo dejamos aquí. Otro. Yo creo que sí. Vamos a una nueva página. Este lo voy a cambiar el título después y voy a llevar este dibujito acá y
vamos a reescribir las fuerzas, ¿cierto? Brevemente. Y vamos a hacer la ecuación de torque. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero es, ahora solo voy a reescribir cosas que ya sabíamos, que son las fuerzas externas, ¿cierto? Teníamos una fuerza aquí, la normal, ¿cierto? Teníamos una fuerza externa aquí, M1 por G. Tenemos una fuerza externa aquí, M2 por G. Ya, entonces, nosotros vamos a tomar como nuestro sistema, ¿cierto? El centro de masa que está ahí. Y vamos a aplicar ahora es lo nuevo, entonces la sumatoria de los torques medidos desde el centro de masa. ¿Ya? Recuerden que el torque y el momento angular son pseudovectores, por lo tanto siempre tienen que estar definidos sobre un punto en particular. Ya no son vectores libres como las fuerzas, por ejemplo. Entonces, primero vamos a calcular el torque de esta suma, digamos. Nosotros vamos a tomar todo esto como una suma de fuerzas, como una fuerza que está aquí, y le vamos a calcular el torque. Entonces nosotros vamos a decir, esa fuerza tiene un valor de N menos M1 por G. ¿Ya? Y el brazo de torque, que sería exactamente esto de acá, ¿cierto? Porque aquí, con este brazo, nosotros tenemos las fuerzas de manera perpendicular. Entonces nosotros queremos calcular esta distancia de aquí, que sería exactamente L1 por seno de teta. Ya, esto es la fuerza, ¿cierto? Y este es el brazo que nosotros tendríamos que usar para usar de manera efectiva toda esta fuerza en el giro, digamos. Entonces sería el torque de la primera y la segunda va a tener un signo opuesto, ¿cierto? Porque va en general en contra y va a ser la fuerza, ¿cierto? M2 por G por en este caso, el brazo para dejar perpendicular la fuerza tendría que ser este de acá, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que este vector queda perpendicular con la fuerza que va hacia abajo. Lo mismo para el caso anterior, ¿cierto? Este vector así queda perpendicular con la resultante de la suma de esto, que va a estar en esta dirección, ¿cierto? No sabemos muy bien si para arriba o para abajo, pero va a ser perpendicular. Entonces, aquí la misma idea. Entonces, nosotros queremos calcular esta distancia de acá, que va a ser simplemente L2 por seno de teta. ¿Ya? Y tal como la segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerza igual a la derivada del momentum, o la masa por la aceleración, esto nos dice algo muy similar, que es igual a la inercia, que tendría como la masa rotacional, por la aceleración angular, ¿cierto? Que sería teta punto. ¿Ya? Entonces ahí tendremos nuestra segunda ley de Newton, pero en versión torque. La elección de los signos da lo mismo mientras sea consistente. Entonces nosotros aquí tenemos, digamos, estamos eligiendo positivo hacia arriba, ¿cierto? Porque n va hacia arriba, ¿cierto? Y no tiene ningún signo menos. Entonces si nosotros decimos, bueno, esto va a ser positivo, esto va a ser algo positivo, entonces esta va hacia abajo, es negativo, por lo tanto tiene un signo negativo acá. ¿Ya? Pero igual podríamos nosotros haber definido, por ejemplo, positivo hacia abajo y esto cambiaría los signos, pero no tendría ningún efecto al final cuando hagamos la ecuación de movimiento, digamos. Sería exactamente lo mismo. Ya yo, Ya, sí, sí, dime. definimos el centro o el punto, es que no me acuerdo cómo se llama, el pivote en el centro de masa. En el centro de masa, exactamente. ¿Y por qué hacemos eso? Ya, eso igual es una buena pregunta. Entonces aquí pueden surgir muchas buenas preguntas. Entonces, una es esa. ¿Por qué lo hacemos aquí? Por ejemplo, nosotros podríamos haberlo hecho aquí o acá para que se nos vaya la normal, por ejemplo. Y es porque nosotros, cuando queremos utilizar la ecuación de torque con este término a la derecha, nosotros tenemos que definir una coordenada. Y lo que nosotros queremos es utilizar la misma coordenada que nos dan. Ya tenemos ecuaciones para por ejemplo, la normal, ¿cierto? Está en función de teta punto, de teta 2 puntos, y coseno de teta, seno de teta, etc. Entonces nosotros queremos en general utilizar esta misma coordenada. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, usar el torque aquí, tendríamos que definirnos nuevas coordenadas y eso sería
más o menos complicado y no es la idea. ¿Ya? La idea es siempre utilizar las mismas coordenadas y eso va a venir dado naturalmente si nosotros escogemos este punto como el origen desde donde se define el torque y el momento angular. ¿Ya? No sé si se entendió. Y hay otra pregunta en el chat que es muy también interesante. Entonces alguien pregunta, como la masa 1 no se mueve en I, ¿no se puede despreciar el primer torque, pues N compensa M1 por G? Yo la primera vez que resolví este problema, que fue cuando yo estaba dando el curso hace harto tiempo, me surgió exactamente la misma duda, y una muy buena duda. Entonces uno se pregunta, claro, ¿esto será cero? ¿Será cero? ¿Y cuál es el argumento del compañero? Es que no hay movimiento en I. ¿Ya? Entonces no sé si alguien tiene alguna idea de si esto es cierto o no es cierto. ¿Será esto cero? ¿Es cero en realidad? Yo cuando era estudiante tenía Creo la que misma no, duda. porque ¿Ya? está Sí, aplicada la segunda fuerza de la masa 2, que si fuese el N menos el M1G, que fuese cero, y estuviese aplicada solo la fuerza de M2 hacia abajo, nuestro ujú, sistema se iría como hacia abajo, ¿no? claro, exactamente. Entonces, para eso uno tiene que hacer un pequeño desl de la masa 1 y ver que si yo aíslo la masa 1, yo tengo, claro, la normal, tengo el peso exactamente, pero cuando yo hago esta perspectiva también tengo una tensión, ¿ya? Y la componente vertical de la tensión se tiene que equiparar con la normal y el peso, ¿ya? O sea, hay una fuerza adicional que hace que esto realmente sea cero. Entonces lo que es cero es N menos M1G menos la componente, digamos, TI de la tensión, ¿cierto? Esto es cero, ¿ya? No sé si quedó claro para quien preguntó. Ya, súper. Entonces, por eso esto no es cero, ¿ya? Entonces creo que había más dudas en el chat. Voy a leerlas al tiro. Entonces alguien dice... no, los brazos en general no se le asignan sentidos cuando uno trabaja, cuando uno ya, o sea, es que depende. Si yo le asigno, por ejemplo, el sentido a las fuerzas, el brazo no tengo que asignarle ningún sentido. Pero yo podría trabajar al revés también. Entonces esto me voy a tener un poco en esta explicación porque puede ser útil para ustedes. En realidad aquí no hay una única forma de trabajar los torques, sino que hay muchas, una que es por definición, de hecho muy vectorial, que también está válida, pero yo encuentro que de repente es como eh, sobrecomplicar un poco el problema, entonces conviene mejor que uno se defina una regla adecuada y que funcione. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Una, tengo la fuerza, vamos a hacer un ejemplo solamente con tomando aquí el torque de la masa 2. ¿Ya? Entonces, lo vamos a escribir un poquito más claro. Entonces, tenemos el vector de fuerza que va hacia abajo. Entonces, yo podría decir esto es M2G. Entonces, el torque no es otra cosa que una medida de qué tan buena es una fuerza para rotar un objeto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esto como origen, el centro de masa, yo puedo hacerlo de dos maneras. Tengo que formarme siempre vectores perpendiculares. Entonces yo podría decir, bueno, yo quiero que esta fuerza tenga un brazo que la maximice, digamos. Entonces que todo su torque sea el máximo. Entonces ese brazo sería este de aquí, ¿ya? Porque este brazo, digamos, hace que la fuerza, si yo la traslado hacia arriba, quede perpendicular. Entonces, yo tendría este brazo de acá y me queda perpendicular la fuerza. Entonces, sería un modo de hacer lo que es como lo hice yo. Pero también hay otra forma, y es que, claro, dada la posición de la masa, que sería esta de acá, yo me pregunto, ¿qué componente de la fuerza es la que efectivamente hace rotar esto? Sería esta componente de aquí de la fuerza. Entonces, yo también podría decir, bueno, esto es ese torque sería L2 por esta componente de la fuerza. Y esa componente de la fuerza, si nosotros hacemos hagamos un poco de geometría. Entonces, ya, yo tengo un triángulo rectángulo, aquí voy a tener el complemento de teta. Y entonces, voy a tener aquí teta, ¿cierto? Entonces ya, con eso creo que ya lo puedo sacar. Aquí voy a tener entonces teta, ¿no? A ver, sí. Sí, aquí voy a tener teta. Ya, entonces, esto sería L2 por M2G por seno de teta, ¿o no? ¿Seno de teta? Sí, seno de teta.
Entonces, fíjense que eso es este torque que lo calculé fijando el brazo y proyectando la fuerza es el mismo torque que tengo finalmente acá, salvo el signo, digamos. Pero eso lo defino hacia donde yo me defino positivo la rotación, digamos. Entonces, uno en general se define el torque positivo antihorario. Entonces, el horario, que va a ser este de acá, tendría un signo menos. Ya esa es otra forma de hacerlo. No sé si se entendió. No sé si quizás para alguien puede ser más útil esa forma de abordar el torque. Entonces, dos cosas. Una, que la magnitud uno se la puede dar de dos formas. Una es, dado el brazo, obtengo la proyección de la fuerza, o dada la fuerza, obtengo la proyección del brazo. Y la otra forma es, y lo otro importante es ver el sentido de rotación. En general uno se define antihorario positivo. Entonces, si algo tiende a ser torque horario, que sería como la masa M2, entonces uno lo define negativo. Entonces, ¿eso se entendió? Ya, súper. Entonces, ya, bacán. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar con nuestra ecuación de movimiento. Estamos, lo último, quedan exactamente 10 minutos y yo creo que lo vamos a alcanzar. El P2 va a quedar, como siempre, en la auxiliares propuesto. Entonces, voy a borrar acá para... Estamos en la recta final, así que ánimo con lo último que queda. M2G. Entonces, ya, ahora sí. Entonces tenemos una ecuación para teta. Entonces tenemos dos incógnitas, digamos, porque casi todo es dato, ¿cierto? L1 lo podemos dejar en función de L, ¿cierto? Nos queda calcular N, que lo calculamos antes, e I. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a calcular I. ¿Ya? Entonces, I no va a ser tan difícil, ¿cierto? Porque tenemos dos partículas que tienen un radio dado desde el centro de masa, entonces nosotros decimos que esto es el momento de inercia de la masita 1, ¿cierto? Que va a ser la masita 1 por la distancia que tiene al centro de masa al cuadrado, o sea, L1 cuadrado. Y le vamos a sumar entonces el momento de inercia de la masa 2, que va a ser la masita 2 por la distancia que tiene al centro de masa, que va a ser L2 al cuadrado. Ya, entonces tenemos eso de ahí. Y nosotros podríamos reemplazar la normal aquí. ¿Ya? Entonces vamos a traer la normal. La teníamos por acá. En general no me acuerdo muy bien de cómo memorizar esto, así que lo voy a copiar. Y entonces vamos a llevar la ecuación de movimiento aquí. Como va a ser larga, la vamos a hacer acá. Entonces te lo voy a explicar un poco. Esta sería la normal. Y vamos a ver arriba, tenemos la normal menos M1G. Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso. Menos M1G. Y todo esto entre paréntesis, ¿cierto? Esto era la normal. Todo eso multiplicado por un L1 seno de teta. L1 seno de teta. Y después tenemos un menos M2G L2 seno de teta. Menos M2G L2 seno de teta. Y eso sería igual a nuestra inercia que está acá por teta 2 puntos. Entonces esto sería igual. Fíjense, un corcho gigante. Voy al tiro. Entonces M1 L1 cuadrado más M2 L2 cuadrado. Todo eso por teta 2 puntos. Es una ecuación horrible, pero esta sería nuestra ecuación de movimiento. Y ahora dime. ¿El torque siempre cumpliría eso? ¿Da que la sumatoria de los torques del centro de masa son I por teta 2 puntos? Para efectos de este curso sí, pero la ecuación más general es que la suma de los torques desde un punto arbitrario es la derivada del momento angular desde ese mismo punto con respecto al tiempo. Y eso sería distinto en los casos en donde, por ejemplo, I, que en general va a ser una matriz, ya van a ver esa parte del curso, cuando es una función del tiempo. Cuando esa matriz depende del tiempo, entonces ya no vamos a tener esto, sino que vamos a tener que hacer una regla del producto y calcular entonces algo así como I punto por teta, cosas así, donde teta va a pasar a ser un vector y cosas de ese estilo. Entonces, pero eso queda como para después, para curso futuro, para los que saben a física, quizás en mecánica lo ven, no sé. Pero eso es la cosa más general. Para efectos de este curso sí es I por
un ángulo, la segunda derivada de un ángulo. Ya, entonces, eso sería lo último. No sé si tienen dudas con el problema antes de pasar a otras dudas generales. ¿O quedó más o menos claro? ¿Alguien podría decir si se entendió más o menos el procedimiento? La ecuación es horrible. Yo creo que se puede simplificar un poco, pero bueno, así está bien. Podríamos, por ejemplo, repasar que todo lo que tenemos aquí son datos, ¿cierto? La masa, esta es la masa total, es un dato. Tenemos que, bueno, todos son datos y tenemos las funciones del tiempo, ¿cierto? Que rigen nuestra dinámica. Y no hay nada que sea completamente desconocido, ¿ya? Solamente teta y teta 2 puntos, pero la tenemos en forma diferencial de tal manera que nosotros podemos integrar esta ecuación y conocer el futuro del sistema. ¿Ya? En general esta ecuación no se puede integrar, pero, o sea, digamos con lápiz y papel, pero con un computador yo creo que sí. Ya, entonces quedan 4 minutos. No sé si hay alguna duda de esto o de alguna otra cosa. Yo creo que voy a parar de grabar ahora.